bienvenida a Antonio Lascano, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, recientemente elegido como miembro de la Academia de Ciencias en América Latina. Y lo primero, Toño, es felicitarte. Muchas felicidades por este nombramiento. Muchísimas gracias, Leo, eres muy amable. Bueno, ahora sí me preparé para tu sección contigo y quiero dividirla en tres temas: en las pruebas, en las medicinas y en las vacunas. Déjame empezar con las pruebas. ¿Qué adelantos científicos se tiene en el tema de hacer pruebas masificadas del COVID-19? Bueno, lo primero que hay que decir es que ahora tenemos en realidad pruebas que son mucho más precisas, porque recordarás que antes hubo esa incertidumbre de gente que salía positiva, luego salía negativa, luego se le volvía a probar y volvía a salir positiva. Y en realidad lo que pasa es que apenas se estaban desarrollando pruebas. Ahora en realidad se tienen técnicas y tecnologías mucho más precisas que muchos pensamos que son indispensables para dar un seguimiento de contactos, para tener una idea de la geografía de la pandemia y para saber qué zonas están en mayor riesgo de que presenten brotes nuevos. Las pruebas además se han abaratado mucho y quiero decir que en la UNAM, en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, en San Luis Potosí, la gente ha desarrollado pruebas con los cuales México va a estar en la capacidad de efectivamente tener un seguimiento muy preciso de lo que podríamos llamar la epidemiología molecular que tenemos en México, ¿no? Y es la misma de que te meten un isótopo, ¿cómo se llama? Un Q-tip, vaya. O si es estable está bien, si es radioactivo ahí cascas enseguida, ¿no? Es un hisopo. Un hisopo, esa es la pregunta. En la nariz y en la boca, ¿no? Así es, no, hay pruebas ahora que no son tan incómodas, hay unas que se está proponiendo, por ejemplo, de hecho la Fundación Gates sugirió hacer pruebas basadas en saliva, como las pruebas tan sencillas con las que se puede uno medir la glucosa en la sangre si eres diabético, pero allí el problema no solamente es la precisión de la prueba, sino también algo que no es trivial. Mira, yo he visto con una enorme tristeza los casos de suicidio e intento de suicidio que ha habido ya en el país de gente que está hospitalizada por el COVID-19. Sí. Y yo creo que aquí deberíamos tener, y de hecho la UNAM provee de ese tipo de apoyos por la Facultad de Medicina y por la Facultad de Psicología, apoyo para la gente a quien de repente le salga un resultado positivo. Hay que recordar otra vez la pandemia de VIH-Sida cuando empezó, que hubo gente que se suicidó cuando supo que tenía resultados positivos, ¿no? Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque esas son las pruebas para ver si tienes COVID-19, pero entiendo que hay otras pruebas para ver si tienes anticuerpos al coronavirus, ¿no? Sí, allí fíjate que las noticias son muy alentadoras. Hay distintos tipos de pruebas y yo en particular me quedé fascinado con una noticia que se acaba de publicar hace 3 horas, 4 horas a lo sumo. Resulta que el SARS-CoV-2 es pariente, primo, podríamos decir, del virus que ocasionó la epidemia de SARS hace ya varios años. Había muestras almacenadas y entonces la gente comenzó a ver si esas muestras de gente que padeció el SARS tenían anticuerpos y estos podían reconocer o no a su primo hermano, y resulta que sí. Eso es muy, muy alentador, porque en particular un anticuerpo contra la proteína Spike, esta proteína que es como el cono de la piñata, si lo queremos ver así. El que abre, ¿no? El que abre para entrar a las células, ¿no? Así es. Resulta que la inactiva. Entonces, esto abre la posibilidad de muy rápidamente desarrollar baterías de anticuerpos para proteger sobre todo al personal de salud o a la gente que esté padeciendo la forma más severa de la enfermedad. Pero a cualquiera lo que le convendría es que le hicieran esa prueba y ver que tiene los anticuerpos, ¿no? Sí, aunque son pruebas mucho más caras y en este momento el consenso es que a quien hay que proteger es a quienes están en la línea de fuego, en las trincheras, ¿no? Bueno, déjame ir a las medicinas. Entiendo que hay todo un debate del remdesivir,
que hace Gilead, un laboratorio que se llama Gilead. ¿Qué sabes al respecto, Toño? Bueno, hay varios ensayos que ya se están haciendo de manera aleatoria a nivel mundial y efectivamente se ha mostrado una mejoría importante en personas que están muy enfermas. La idea ahí es desarrollar sobre todo moléculas que inhiban la polimerasa, que es la molécula que replica el virus, por un lado, o bien que impidan que el RNA mensajero o la poliproteína del virus pueda expresarse. En el caso de la poliproteína, donde están los distintos componentes del virus, la idea es inhibir con una molécula, inhibir lo que llamamos la proteasa, que sería la que partiría en los cachitos funcionales. Allí los ensayos van muy bien. Y déjame presumirte que hoy aceptaron en una revista muy distinguida, Scientific Reports, un trabajo que nosotros enviamos proponiendo al sofosbuvir como un posible inhibidor del virus, porque nos entusiasma porque es un medicamento que está aprobado por la FDA, se ha utilizado para inhibir la replicación del virus de la hepatitis C, que usa exactamente el mismo tipo de polimerasa, de molécula para replicarse, y el punto aquí sería tener una batería lo más amplia posible, porque probablemente la respuesta va a ser no usar una sola molécula, no una bala mágica como se dice de repente, sino un conjunto de moléculas que tú puedas aplicarle al paciente y salvarlo, ¿no? Como en el SIDA, ¿no? Que hay un cóctel de medicinas, ¿no? Que es lo que controla el SIDA, ¿no? Así es, y en eso también hay una noticia espléndida que se publicó hoy en la tarde. Ya ves que hay unas pastillas que se le dan a las personas que, aunque sean seronegativas para el virus del SIDA, tienen distintos compañeros sexuales, pongámoslo en esos términos. Desarrollaron una inyección que protege a estas personas hasta por 2 meses, y es una inyección que se va a comercializar muy rápidamente. ¿Por qué es importante esto? Porque seguramente de aquí a que tengamos una vacuna, una alternativa sí va a ser la que se va a tener que aplicar para el coronavirus. Hay que recordar que no siempre podemos tener vacunas que sean eficientes, no siempre se logra tener ese tipo de prevención, y entonces lo otro podría ser el mejor equivalente, digamos, a una vacuna. Ahora entro al tema de las vacunas. Te digo que sí me preparé. Sí, no es lo que veo. Entiendo que hay un primer conjunto de vacunas que tiene que ver con anticuerpos. ¿Cómo va esas vacunas? Bueno, en este momento hay cerca de 120 ensayos que se están haciendo con vacunas de distinto tipo. La más prometedora no tiene que ver con anticuerpos, hasta donde sabemos por los reportes que se han publicado, sino utilizando el RNA. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, y desde hace tiempo yo había visto que la idea de vacunas de RNA en donde se inyecta directamente el RNA a la persona con la idea de que se generen anticuerpos, y de esta manera cuando llegue el RNA del virus tú lo puedas bloquear, resulta que una compañía biotecnológica que está situada en Boston, Moderna se llama, muy buenos resultados sin efectos colaterales negativos. Ya están a punto de pasar a la fase 2, que implica ensayar la vacuna con varios cientos de personas, y de allí pasar a la fase 3, que sería con miles. Ahora, una cosa es tener la vacuna y otra cosa es escalar el proceso para efectivamente estarla produciendo al nivel que es indispensable. Y ahí también hay que decir que en México vamos bien, porque tenemos en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca a una espléndida investigadora, Laura Palomares, que está trabajando mañana, tarde y noche buscando también desarrollar una vacuna. Hay que recordar que México tuvo en algún momento una producción de vacunas que nos hizo autosuficientes prácticamente, ¿no? A mí me parece fascinante, Toño, este tema de las vacunas de RNA, por cómo las diseñan. Entiendo, hasta estaba viendo el otro un documental que hasta ponen a jugadores de video para tratar de maximizar
el diseño de del RNA para inyectárselo a los humanos, pero también entiendo, Toño, que son muy inestables estas vacunas, que se tienen que poner rápido, tienen que estar congeladas y ponerse rápido a las personas para que sirvan. Mira, hace unos 8 meses, porque estábamos escribiendo un artículo que lo dejamos a un lado por el momento, un artículo sobre RNA y sus componentes que son los ribonucleótidos, leí un artículo que era realmente de divulgación para científicos, pero realmente de divulgación, en donde decían que habían desarrollado un método para estabilizar el RNA en una vacuna. Y me acuerdo que a uno de los colegas del laboratorio, a Ricardo Hernández Morales, le dije, mira, hay que tratar de averiguar qué molécula es, porque igual son moléculas que pudieron haber existido en la Tierra primitiva, por la antigüedad evolutiva que vemos del RNA. Se nos presenta ya de repente el problema del COVID-19 y yo lo que me supongo, porque no lo han publicado todavía, es que pueden estar trabajando con moléculas que tienen cargas positivas. Ya ves que en secundaria te enseñan lo de las pilas, carga por el polo el polo negativo. Los ácidos nucleicos, el RNA inclusive, son en realidad moléculas que tienen una carga negativa. Entonces, si tú le pegas una sustancia que tenga carga positiva, lo puedes estabilizar. Probablemente por allí va la solución, pero no han publicado esto todavía. En todo caso, y creo que esto es muy importante, hasta que no tengamos el 70% de la población humana inmunizada con vacunas, hay que estarnos haciendo la idea de que vamos a tener retornos periódicos, olas sucesivas de la epidemia, de la pandemia, que pueden ser incluso mucho más agresivas que esta. Pues, Toño, te agradezco muchísimo. Viste que me preparé, ¿verdad? No, sí, te digo, me tienes muy impresionado. Yo tenía una serie de respuestas de carácter político, pero esas las dejamos para la siguiente ocasión. No, pero la verdad, felicitar a la comunidad científica internacional, en particular la mexicana, porque de lo que entiendo están trabajando a marchas forzadas y como nunca han tenido un avance impresionante en este tema. Déjame presumir de algo que hicieron mis amigos de nutrición, del Instituto Nacional de Nutrición. Sin aspavientos, hicieron un ventilador adaptando partes viejas que tenían, hablando con fabricantes de automóviles, hablando con una compañía que hizo la parte electrónica, y un amigo que quiero mucho, que fue de los que me atendió hace 30 años cuando yo tuve peritonitis, Guillermo Domínguez, me presumió un ventilador que está funcionando muy bien. En este tipo de equipos están funcionando no solamente los investigadores, no solamente las científicas, sino, yo quiero decirlo muy claramente, de una manera excepcional, los alumnos. El involucramiento de los alumnos que no están durmiendo, que están trabajando mañana, tarde y noche, que están yendo a los laboratorios cuando lo pueden hacer, es absolutamente conmovedor. Y eso te habla de una comunidad que está absolutamente comprometida, a pesar de lo que se ha dicho en el pasado respecto a nosotros, que está absolutamente comprometida con el bienestar de la nación. Bueno, ya platicaremos de la ciencia neoliberal en su momento, querido Toño. Con eso quieres que esa categoría existe. Bueno, pues muchas gracias, Toño, te agradezco muchísimo, como siempre. Un abrazo, muchas gracias y gracias a todo tu equipo. Gracias, Antonio Lascano, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Por lo pronto, quédese con Genaro Lozano, ya está aquí con nosotros. Yo lo veo mañana.